Hola, muchos saludos mis amigos y suscriptores de este canal Salvation 316. Bienvenidos a un video más de su profesor Carlos Jiménez, y en este video quiero tratar con ustedes el tema de la ley de Ohm. 5 ejemplos básicos utilizando la ley de Ohm, en la cual vamos a utilizar la ecuación para encontrar resistencia, para encontrar la intensidad de la corriente y también para encontrar el voltaje. Veamos los dos primeros ejemplos. Determinar la intensidad de la corriente eléctrica a través de la resistencia de 32 ohm, al aplicarle una diferencia de potencial de 90 volts. En este caso hay algunas palabras que son sinónimos, por ejemplo el voltaje, la diferencia de potencial. En otros problemas estará hablando de FEM, la fuerza electromotriz, o la tensión. Cuando hablamos de esas definiciones, esos conceptos, estamos hablando siempre del voltaje. En este caso aquí dice diferencia de potencial es el voltaje. Entonces veamos los datos. Yo siempre saco primero los datos. Veamos por aquí. Tengo datos, leo el problema y me doy cuenta que me están pidiendo determinar la intensidad de la corriente. Determinar, encontrar, buscar, calcular, son sinónimos. Esa es mi incógnita, determinar la intensidad de la corriente, que por lo general en muchos libros aparece la letra I. Como no conocemos la intensidad de la corriente, le ponemos un signo de interrogación. A través de la resistencia de 32 ohm, aquí tenemos entonces que la resistencia tiene un valor de 32 ohm. Este es el símbolo de ohm. Se le aplica una diferencia de potencial de 90 volts. En este caso el voltaje entonces sería 90 volts. ¿Cuál es la ecuación para la intensidad de la corriente? Bueno, veamos bien qué ecuación tenemos por aquí. Yo sé que el voltaje es la intensidad por la resistencia. Voltaje es intensidad por resistencia. Una manera sencilla de aprenderlo es el voltaje es igual a IR. Voltaje es IR. Voltaje es IR. Entonces, con esa expresión yo puedo ahora calcular la resistencia, la intensidad, donde la resistencia paso aquí a dividir para que me quede solamente la intensidad. Sería voltaje sobre resistencia, ¿verdad? Esta es la expresión que voy a utilizar para calcular la intensidad. Entonces, simplemente voy a reemplazar los valores. El voltaje es 90 y la resistencia es 32 ohm. Vas a hacer esa división, la intensidad 90 entre 32, y va a obtener lo siguiente: 2.8, y la intensidad se mide en amperios o amper. Amper dicen otros tiempos. Aquí tenemos entonces ya la respuesta de nuestro primer ejemplo. Ahora veamos nuestro segundo ejemplo. Calcular la resistencia en la que existe un voltaje de 5 volts y una corriente de 500 miliamperios. En este caso ya estamos hablando de miliamperios y aquí solamente tenemos amperios. Aquí tenemos un prefijo. Veamos entonces, vamos a extraer los datos. Tenemos lo siguiente: calcular la resistencia, calcular, encontrar, buscar, hallar. Entonces esa palabra me indica que esto es lo que yo necesito saber. La resistencia es incógnita, entonces es igual a incógnita en la que existe un voltaje. El voltaje entonces aquí va a ser de 5 volts. Aquí habla de voltaje y aquí hablaba de diferencia de potencial, que es lo mismo. Y tenemos la corriente entonces que sería de 500 miliamperios. Perfecto. Veamos la ecuación que vamos a utilizar en este caso. Ecuación. Voy a basarme siempre en esta. Voltaje es igual a IR. Voltaje es igual a I por R. Entonces yo necesito la resistencia. Entonces I va a pasar a dividir. Entonces sería voltaje sobre I, la intensidad de la corriente, y eso me queda a mí la resistencia. Ahora necesito convertir los 500 miliamperios a amperios solamente. El prefijo mili significa que hay que dividir entre 1000. Hay que dividir entre 1000. Entonces yo voy a dividir los 500 entre 1000, porque esto significa entre 1000 o por 10 a la menos 3, y nos queda solamente amperio. Al dividir 500 entre 1000 nos va a quedar 0.5 amperios. Esto es la intensidad
ya sin el prefijo miliamperio, 0.5 amperio. Entonces usamos la ecuación aquí, la resistencia es igual al voltaje, tengo 5 volts y la intensidad 0.5 amperio, al dividir 5 entre 0.5 obtengo 10 ohm, que es la unidad de medida de la resistencia. Y esto sería mi segundo ejemplo. Bien, ya tenemos dos problemas resueltos. Veamos estos otros dos. Calcular el voltaje entre dos puntos de un circuito o del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 5 amperios y presenta una resistencia de 10 ohm. Veamos aquí que tenemos de datos. Calcular el voltaje. Calcular, eso es lo que vamos a encontrar. Eso es mi incógnita. Yo no conozco el voltaje. Calcular el voltaje. Entonces, aquí tenemos, según nuestros datos, que el voltaje es lo que yo necesito saber, eso es lo que voy a calcular, voy a encontrar. Entonces, sigamos leyendo entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente. Entonces, aquí tenemos una corriente de 5 amperios. Con solo ver la unidad de medida, amperio es la intensidad de la corriente. Entonces, la intensidad de la corriente I es 5 amperios. Las unidades de medida nos están diciendo mucho y presenta una resistencia, la palabra dice resistencia, de 10 ohm. Ohm es para resistencia, estamos bien por ahí, 10 ohm. La ecuación, volvemos a la misma, ¿verdad? El voltaje dije que es ir, que no se te olvide. V o el voltaje es igual a ir. Aquí no hay que despejar nada porque el voltaje es lo que yo necesito. Entonces aquí la solución o el desarrollo simplemente sería introducir los valores de la I, 5 amperios. Aquí no hay nada más que transformar o que convertir. R es 10 ohm. Simplemente vamos a multiplicar lo que aquí tenemos. 5 por 10 sería 50 volts. Eso sería la solución de nuestro tercer ejemplo, ¿verdad? Bastante sencillo. Veamos el siguiente, el cuarto. Un alambre conductor deja pasar 6 amperios al aplicarle una DDP. DDP. Aquí ya no aparece una palabra ni voltaje ni tensión, pero aparece DDP. Son las siglas de diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Algunos libros todavía lo usan de esa manera. Y aquí también dice, vean, 125 volts. La unidad de medida volt, ya sabemos que es para el voltaje. Entonces, volt, esto me indica que es el voltaje. Entonces, veamos que tenemos de datos. Yo tengo que el voltaje es 125 volts. La pregunta que tenemos ahí también, dice que deja pasar 6 amperios. Aquí no dice intensidad, no dice corriente, pero la unidad de medida, amperio, eso me indica que esto es la intensidad de la corriente, 6 amperios. ¿Vieron? A veces en los problemas no aparece la palabra intensidad, calcule la corriente, pero solamente con la unidad de medida nos podemos guiar. A es la intensidad de la corriente. La pregunta ahora es, ¿cuál es el valor de la resistencia? La resistencia es igual a incógnita. La ecuación que teníamos para la resistencia es que la intensidad pasa a dividir debajo del voltaje. Entonces, resistencia es igual a voltaje sobre la intensidad de la corriente. Pongamos los valores. Entonces, tenemos aquí el voltaje son 125 volts y la intensidad son 6A. Hacemos esa división, por aquí vamos a continuar todavía, 125 entre 6 nos queda un valor de 20.8 ohm. Y aquí tenemos ya nuestro cuarto problema y nos hace falta solamente uno. No se vayan. Y bien, hemos llegado a nuestro último ejemplo. Te felicito por quedarte conmigo hasta este último ejemplo. Veamos este ejercicio. Se conoce la corriente y la resistencia. Calcule el voltaje. En este ejercicio nos dan un pequeño gráfico de un circuito sencillo en el cual estos elementos representan, por ejemplo, aquí la resistencia de 8 ohm, aquí tenemos la intensidad de la corriente, 5 amperios y nos pide que calculemos el voltaje aquí de esta batería o de esta fuente que tenemos ahí. Bueno, entonces el voltaje es bastante sencillo, no voy a poner datos porque aquí ya están todos en el circuito, simplemente la ecuación del voltaje, ya sabemos que el voltaje es igual a ir, hay que repetir eso, voltaje es igual a ir, hay que ir.
Entonces sería que multipliquemos la intensidad, que son 5 amperios, por la resistencia, que tenemos 8 ohm. Y al multiplicar esto tenemos 40. 5 por 8, 40. Unidad de medida del voltaje, volts. Y aquí entonces hemos terminado nuestros 5 ejemplos. Espero que te haya sido de utilidad el video, que hayas comprendido, ¿verdad? Y que puedas ver cómo se utilizan las 3 ecuaciones básicas de la ley de Ohm. Deja tu comentario, deja tu like, compartirlo con tus compañeros, con tus amigos, con tus maestros. Suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos hasta nuestro próximo video. Muchas gracias.